todo eso me rebasa, me supera, porque no estaba haciendo yo, porque dejaba de vivir, porque vivía para los demás, porque no sabía decir que no, y de ser la niña modelo paso a ser esta niña con conductas inadecuadas. ¿Qué tan normalizado tenemos vivir mal que el hacerlo bien es buscar una alternativa? Decimos que la conducta de los hijos, la conducta inadecuada de los hijos, o el hijo problema, pero no será la mamá. Y tiempo después mi papá me dice, ¿no lloraste la primera noche? Yo dije, ¿por? Pues ni que me hubieran asustado. Pues les puedo decir que yo conocí la paz hasta que yo tomé terapia. Entonces, ¿cómo me atrevo? ¿Cómo puedo ser capaz de juzgar la conducta de alguien más si yo no sé lo que está viviendo? Junio, julio, agosto, 3 meses después y ya están bailando y ya están poniendo música y ya están contentos. Fuimos muy criticados, más mi mamá y mi papá, ¿verdad? Supongo que todos íbamos incluidos. Hola, bienvenidos a nuestro 5º episodio de Dementes, el cual es continuidad del 4º. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado en este tipo de roles y el tipo de hijos que se generan en un hogar disfuncional? Bueno, pues vamos a continuar con el hijo de conducta inadecuada. Este tipo de hijos generalmente es el que desde muy chiquitito se atreve a decir que no. El que no obedece, el que todo cuestiona, el que es que te estoy diciendo que hagas esto, es que no quiero, ¿no? Cuando normalmente en un hogar disfuncional, ¿qué te dicen? Los buenos hijos son los bien portados, son los que no contestan, son los que obedecen, son los que no hacen travesuras, los que no dan lata, los que no dan problema, ¿no? Entonces, ir en contra y el decir la palabra no, pues obviamente en un hogar disfuncional no es bien visto, ¿no? Por eso se le llama de conducta inadecuada. Hay algunas características que lo pueden, que se pueden dar o no se pueden dar, como en este caso se habla de que a muchas ocasiones son los hijos que caen a muy temprana edad en alguna adicción, ya sea alcohol o alguna drogadicción, pero también se habla de que son los jóvenes o los hijos que también a muy temprana edad buscan ayuda. Se cree, conforme a las leyes de la sociedad, que son los hijos más dañados, pero desde un origen psicológico se hablan de que son pues los más sanos, porque sacan lo que traen de mala manera, pero lo sacan, ¿no? Pero también en esta disfuncionalidad, pues prácticamente cuando no hemos sido los hijos problema, ¿no? A veces no somos los contestones, pero claro que vamos en contra de las reglas que nos dicen que ya no somos buenos hijos, y yo creo que todas hemos pasado por esa situación y en algún punto hemos ido en contra y hemos sido ese hijo problema, ¿no? Cris, ¿nos puedes compartir un poquito? Sí, hola, es un gusto nuevamente estar en esta grabación y estar con ustedes y pues bueno, lo prometido, continuar con este tema tan profundo, y que justo en esta parte de estos rasgos de personalidad de un hijo de un hogar disfuncional, esto trae muchas connotaciones, ¿no? Y no se puede generalizar lo que para una familia representen las conductas erróneas, equivocadas, malas, para otro hogar puede que no lo sea. Y pues bueno, yo vengo de un hogar donde fuimos 8 hijos, y al principio puedo decir, lo compartí en el anterior, pues fui la hija modelo, la resolutora, la mediadora, la responsable, porque como fungir en el papel de la hija mayor, aunque no fui la mayor, y lo he compartido otras veces. Mi hermana, la primera hija, pues nace con problemas de daño mental, por muchas otras razones que ya habrá momento también de hablar de esto, que también tiene que ver de los hogares disfuncionales, y que son es un regalo divino maravilloso cuando hay hijos así, pero eso es para otro tema. Y bueno, el segundo hijo, o mi segundo hermano, pues muere a los 6 meses de nacido de una forma terrible, y luego llegó yo, pero yo soy concebida y nazco
dentro del duelo por la pérdida. Y con la idea, y de verdad, sé lo que estoy diciendo, y con la idea de mamá de recuperar o reponer el hijo que había muerto, ¿no? Entonces, es increíble cómo toda esa orden que se trae desde el sentir de mamá, todo se va transmitiendo. Y entonces esa es una de las razones que yo puedo ver cómo trataba de agradar ante todo. Y obviamente mamá quería que fuera niño y fui niña. Entonces de ahí cómo yo trato de agradar en todos los sentidos y me convierto en este modelo de hija en estos rasgos que hablamos anteriormente. Lo estoy como recapitulando un poquito. Pero llega un momento que todo eso me rebasa, me supera, porque no estaba siendo yo, porque dejaba de vivir, porque vivía para los demás, porque no sabía decir que no, porque no sabía decir que sí, porque ni siquiera me conocía, y todo esto me rebasa, viviendo a muy temprana edad como niña, depresión. A los 15 años obviamente era la niña que no decía que no sabía decir que no, ni siquiera estaba permitido en mi familia que yo viera con ojos de desaprobación a mi mamá en este caso, porque entonces y no me veas así, contestar muchísimo menos, ¿no? Si no me dejaban estar presente en una plática para adultos, contestar estaba súper prohibido. Entonces llega el momento en que todo esto ya estaba totalmente desfasado en mí, y de ser la niña modelo paso a ser esta niña con conductas inadecuadas, una adolescente que pierde la alegría de vivir, el sentido de la vida, y tengo un intento para desvivir, bueno, por así decirlo. Ya saben que luego no podemos decir las palabras tal como son, pero eso fue una realidad. Desde ahí me convierto en una hija problema, en una niña adolescente problema, loca, y obviamente con conductas totalmente inadecuadas, no solamente para el núcleo familiar, para toda una sociedad. En todos los sistemas estoy mal, o sea, religioso, social, en todas las áreas yo estaba mal. Y entonces me meten mucho miedo de que si yo lo vuelvo a intentar, obviamente en tratamiento psicológico, psiquiátrico, que si yo lo vuelvo a intentar podría afectar a muchas áreas en mi vida y quedar secuelas muy terribles. Y entonces pues dije, no, entonces ya no, ¿verdad? Pero entonces encuentro otra salida. ¿Y cuál es? Casarme muy chica, a los 16 años, a los 17, antes de los 18 ya era mamá. Todas estas conductas no son conductas adecuadas, pero si partimos desde dónde vienen, desde un hogar disfuncional. Pero para otros, entonces yo no tomé esa salida, pero para otra familia pudiera ser que en lugar de esa salida se va a consumir alcohol, drogas a esa temprana edad, o simplemente se pierde, no la encuentra, se dedica a vagar. Para otros la pérdida de su identidad, no saber si soy hombre o mujer. Para otros se van de casa a muy temprana edad y se van a vivir con la tía, con X, o simplemente se van del país. Y entonces pudiera ser que todas estas en un hogar entren como conductas inadecuadas. Y bueno, pues en mi caso sigo a una etapa adulta teniendo estas conductas inadecuadas y soy vista como la oveja negra, ¿no? Pero también la oveja negra tiene dos connotaciones, ¿están de acuerdo? Una es esta parte de que es la más mal vista de la familia, la que es borracha, la que es adicta. ¿Sí se puede decir borracha? Sí, ¿no? La que es adicta, la que le gusta andar con muchos hombres, la que le gusta trabajar, la que no estudia, la que le gusta trabajar de lo que no está permitido, o sea, infinidad de cosas. Y bueno, las dos se pueden ver mal, las dos pueden considerarse, y eso es por decir algunas, pero hay muchas conductas que es de acuerdo al sistema de creencias en lo que cada familia se desenvuelve. Y pues bueno, en mi caso, a muy temprana edad,
me divorcio. A los 7 años de haberme casado me divorcio, entonces 22 años ya estaba en divorcio, 23 años, sigue siendo la oveja negra. O sea, todo lo hace mal. Sí. Pero en otro contexto que es el espiritual, pues es una transformación en mi vida. O sea, vi a mis padres, inclusive disfrutar yo como hija de la fiesta de sus 50 años de matrimonio, pero no recuerdo haberlos visto felices. Siempre en conflicto y los hijos participando. Y entonces, para ser un modelo de hija o para ser una hija con conductas adecuadas, debía haberme quedado aunque no estuviera bien. Y seguí. Y entonces, en la otra parte, como oveja negra, pues también, ¿qué ejemplo les das a tus hijos si ya te divorciaste? Sí, y en la conducta religiosa, pues es esta parte de, es tu cruz, tú la elegiste y hasta que la muerte los separe. O sea, y sí, literal, muchos hogares o familias disfuncionales en esta conducta han muerto en la violencia. Han muerto desde la violencia, ¿no? Conducta inadecuada, pues bueno, para mí fue rescatarme de muchas cosas. Corté patrones repetitivos mi familia desde varias generaciones, pero sí podía ver en mi hogar como hija, hermanos, que para mí sí representaban conductas inadecuadas, ¿no? No las voy a decir porque sería hablar y no tengo ningún derecho de hablar de los demás. O sea, cada quien su rollo, su cohete, ¿no? ¿Sí se puede? Sí. Pero como madre también con 5 hijos y cada uno también aporté todo esto que yo traía de mi familia. La diferencia es que hoy para mí ya no los etiqueté como conductas inadecuadas. Y que me ha costado mucho, sí. Que en muchas cosas no he estado de acuerdo, también. Pero también puedo ver como una conducta inadecuada a un hijo que para mí es un hijo modelo y que para otras familias puede representar lo que no es correcto. Entonces es un tema extenso, es un tema que no se puede generalizar. No, es más, ni siquiera es un tema en el que yo pueda etiquetar, porque de ser la hija, problema en todos los sentidos en mi hogar o en mi familia desde muchas generaciones, pues yo decidí trascender, transformar, transmutar todo esto. Y entro a un camino donde busco la recuperación, donde busco sanar todo esto que yo traigo arrastrando, y es donde entran estos grupos de autoayuda, porque ya había pasado por muchas otras búsquedas y ninguna había funcionado. Y en este inter, bueno, pues decido buscarme y me encontré en este camino espiritual. Y es donde ni soy la hija modelo, ni soy la hermana modelo, ni soy la mamá modelo, pero tampoco soy todo esto otro que representa un ser humano problema. Pero lo que sí les puedo decir es que hoy puedo encontrarme conmigo misma en momentos de felicidad, en momentos de plenitud, pese a todas las situaciones adversas que puedan ver a mi alrededor. Y esto es lo que me hace ser una demente. La verdad es que sí es un tema muy, no diría controversial, pero creo que tiene muchos matices, como en algún momento decías, y justamente, o sea, viene de un sistema de creencias, obvio, o sea, de muchas cosas de atrás, que cuando lo haces diferente, se ve mal. Entonces, pues sí es controversial. Sí es bueno, sí es controversial. Sí. Sí es, o sea. Porque siento que cada quien, polémico, o sea, y todo. cada quien puede ver, por ejemplo, yo puedo ver algo
bueno, tú puedes ver lo malo, tú lo puedes ver como por qué bueno, por qué malo. Y sí, o sea, ya hasta que se cuestiona, por eso decías, no se puede generalizar, o sea, es muy extenso. Y pues viene del criterio de cada quien. Entonces, yo siento que, por ejemplo, en mi familia, vengo de familias machistas y somos 3 hermanas. Entonces, el hecho de trabajar, yo creo que sobresalir y ser autosuficiente en la forma económica, creo que es algo que a lo mejor hace unos años no estaba bien visto, o ni siquiera a lo mejor hubiera tenido como la oportunidad, ¿no? Hoy en día agradezco que también mi familia, o sea, un poquito se va salpicando también nuestro entorno, que incluso mis abuelitos ya no lo ven mal, ¿no? O sea, ya mi abuelito es como de que estoy orgulloso de ti. Bueno, les he platicado en episodios anteriores que mis abuelitos fueron fueron responsables de algunos años de mi crianza, de los primeros años. Y por ejemplo, mi abuelita fue ama de casa. Fue muy buena ama de casa. Mi mamá como que siento que fue la combinación, porque un tiempo fue ama de casa y un tiempo, o sea, se dedicó como ya a trabajar de tiempo completo. Y, por ejemplo, yo empecé a trabajar chiquita a los 14 años. Y de ahí en adelante, o sea, de ahí para acá, siempre he trabajado. Obviamente a los 14 años no me mantenía. Aquí te voy a hacer una interrupción, porque es importante esto que dices. Para una familia, esto puede ser lo más inadecuado. O sea, ¿cómo una niña de 14 años está trabajando? ¿Sí? Entonces, sí vemos, o sea, o tengo, por ejemplo, esta parte que compartías tú en el episodio anterior, pues que te independizaste. Sí. Para una familia puede ser lo peor que una mujer decida vivir sola sin casarse. No, y luego a mi edad, o sea, yo escuchaba que antes se casaban muy muy jóvenes. Por ejemplo, pones tu ejemplo de que tú a los 16 años te casaste. Yo, por ejemplo, hoy en día tengo 25. No estoy casada, no tengo hijos. No significa que no lo quiera. O sea, claro que lo quiero, pero no es mi prioridad actualmente. O sea, estoy viviendo mi relación con, ¿cómo poder decir? Como disfrutando el tiempo y no con la premura de ya hay que tener hijos o ya hay que hacer esto. O sea, creo que sí cambian los tiempos. Yo escuchaba mucho antes el que los tiempos no cambian. Y era algo que odiaba escuchar de mis papás o de mis abuelos. Los tiempos no cambian, ¿eh? O sea, y yo decía, no, sí cambian. Fíjate, Cao, aquí es que esto me da risa de verdad ahora. Pero decimos que la conducta de los hijos, la conducta inadecuada de los hijos, o el hijo problema, pero no será la mamá. O sea, ¿cómo puede ser que me enoje, me ponga mal, me quite el sueño, el hambre? Bueno, el hambre no me da más hambre. Que una hija a los 25 años decida independizarse, vivir, que tome sus propias decisiones sin preguntarme si estoy de acuerdo. O sea, a los 25 años. Y entonces, pero incongruencia. ¿Y tú a los cuántos? No, yo bien casada. Por las 3 leyes. Bueno, ya se anotó la tercera. Yo bien casada. ¿A qué edad? A los 16. O sea, y pobre de ti que salgas embarazada sin casarte. ¿Y tú a los cuántos fuiste mamá? A los 17. Pero bien casada, ¿no? Sí. O sea, la pedrada. No, es que estoy hablando de las incongruencias. Sí. O sea, ¿cómo justifico una cosa? O sea, y me llamo y puedo etiquetar a un hijo como hijo problema. Y creo que mucho se habla también de que cuando te sales de tu casa es porque estás harto. Y yo cuando me salí de mi casa le agradecí a mi mamá. Ya no vivía mi papá con nosotros porque están separados, pero le agradecí a mi mamá como todo lo que hizo por mí y demás. Pero le dije, ya es momento, lo quiero intentar, ¿no? Y el hecho de escucharla y decir, aquí tú siempre vas a tener tu casa y si no funciona puedes regresar, para mí sí fue un respiro y fue un alivio y fue un gracias. O sea, porque siento que no salí huyendo de mi casa, pero sí con esa necesidad de yo quiero elegir cómo vivir. Y que para mis abuelitos, o sea, que son como los familiares más cercanos, o sea, sí fue como siento que
que ya no lo vieron tan mal, porque su hija mayor también se fue, se independizó, pero ella sí es como de que es que había muchos problemas en la casa y yo creo que quise evitar salir huyendo de la casa. Y dije, este es un buen momento, hay cosas que no me gustan, claro. O sea, si yo hubiera estado totalmente cómoda, tal vez no lo hubiera hecho. Pero sí fue como ya no me gusta esto, ya no me gusta el otro. Si lo quiero hacer a mi manera, no es mi casa. O sea, no me refiero a que no puedo hacer y deshacer. O sea, al final es casa de mis papás, somos sus hijas y dije, la forma en la que quiero vivir, la voy a tener que hacer a mi manera. Y sí, justo, o sea, salirme de mi casa, no por estar casada o no por estar embarazada, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que a mí me gustó. O sea, y sí, ¿y qué tiene? Ajá. Sí, o sea, no fue el caso, porque también fue algo que me decían mucho. O sea, mis papás, al ser jóvenes, ellos mismos eran de, pero no te vayas a embarazar joven, pero no aquello. O sea, y yo creo que sí, eso sí lo traía como, ¿por qué? O sea, ¿por qué me lo dices tanto si tú lo hiciste, no? Y digo, está bien, yo sé que a lo mejor el día de mañana que sea mamá, voy a decir, ay, sí, no me gustaría que repitan esto. Pero como hija hoy en día, digo, solamente se aprende con el ejemplo. O sea, me pueden decir mucho, pero como hija, o sea, aprendo con el ejemplo. Que son los patrones bien aprendidos. Entonces es una decisión, es una cuestión de amor propio, de autoestima, y que no proviene de los padres. Ese amor proviene pues justo de lo divino, ¿no? Del amor de ese creador en su omnipotencia, omnipresencia, que empiezo a darme cuenta que no me gustó el camino andado, pero que no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi presente, y que eso no depende de los demás, hoy depende de mí, cómo quiero vivirlo, y que también llega el momento en que tener que aceptar que como mamá de conductas inadecuadas, pues obviamente formé a hijos con estas mismas conductas, y que es una bendición y la gracia de Dios que algún hijo se rebele. Qué padre que se rebelaran todos. Yo les he compartido mucho a mis hijos que lo que yo traté de, pues en lo que traté de formarlos, educarlos, que no fue lo correcto, y ni la manera tampoco, y que hoy por ellos mismos busquen lo que realmente les haga sentirse plenos y felices, porque aún como hija de que nació en un hogar disfuncional, y en mi caso un hogar disfuncional en muchas áreas, proveniente del alcoholismo de mis padres, que fueron hijos también de padres alcohólicos, pues hay muchas conductas que no eran adecuadas, pero no para la sociedad, no para la religión, no para la familia, para mí misma. Y entonces llega el momento en que me doy cuenta y digo, esto no me hace feliz, y esto lo quiero transformar, y es en el camino en el que estoy transformando. Y obviamente en estas características o funciones de los hijos, que cada uno vive su rol, y vienen pues de estos hogares disfuncionales, se empiezan a crear codependencias. Como lo decías al principio, Vane, unos se van por el alcohol, otros por la droga, otros, en mi caso, adicta a lo dulce, a los chocolates, a los postres. Por eso decía hace rato, alguien cuando tiene problemas dice, a mí se me quita el hambre y yo adelgazo. ¡Ay, qué padre! A mí me da más hambre y yo subo, ¿no? Pero aún así, Cris, sigue siendo de conducta inadecuada para la familia porque tú estás en tu recuperación. ¿Cuántos de tu familia están en recuperación o buscan su sanidad emocional?
porque sigue siendo de conducta inadecuada. Sí. Para la familia en la que naciste, sigue siendo de conducta inadecuada. ¿Cómo? O sea, si aquí estamos todos bien, lo que Sí, hemos porque dicho se en hace otros un pacto de capítulos. lealtad. Ajá. Entonces tú estás en conducta inadecuada para la formación que tiene toda la familia. Sí. Vamos todos mal y vámonos todos mal. Sí. Todos Y tú estás en otro, otro. y tú estás en otro camino siguiendo el ser de conducta inadecuada. Sí, no, y aún en este camino también, no solo para la familia, para la sociedad, el hecho de ir contracorriente es un tema que muy profundo también, que no lo abarcaríamos en un solo episodio, y es un tema muy delicado que hasta el día de hoy no he hablado abiertamente, pero no porque me cause conflicto, porque dentro de esta personalidad que he adquirido a través de haber vivido todos los roles de hija de un hogar disfuncional, pues bueno, en esta formación que di a un hijo en esta conducta, pues igual, hace un año que murió, y murió de una forma, o sea, de por sí ya el hecho de que una mujer, el dolor más grande que una mujer puede vivir es un hijo que trasciende de esta manera, pues más de la situación como la que se dio, y que ahí va por todo un conjunto de sistemas que sí está permitido y que no está permitido. Y lo primero, y lo veo como una conducta inadecuada, ¿no? O sea, desde todos los sistemas te dicen, una mujer que ha perdido a un hijo, y más de esta manera, tiene que estar mal, y hasta dicen, durante tal tiempo, o sea, va a vivir en esto, ¿no? Y entonces, hasta en esto voy contracorriente, ¿no? Porque me dediqué, no ha sido fácil, pero me he dedicado a ver lo mío, no lo que dice X, Y y Z, sino a ver lo mío. Y desde ese amor divino y propio, aquí voy y sintiéndome muy bien, pero también empatizando cada vez más con esto, que hay un juicio, un elitismo terrible a los seres, hombres y mujeres, de Conductas inadecuadas. Y entonces, esos que formamos a estos seres somos los que más cortamos, minimizamos, apartamos. Es terrible el desamor. Desde aquí está ese desamor. Fíjate que ahorita de todo esto que hablas, yo también fui la hija de conducta inadecuada, a pesar de que yo hablábamos en el capítulo anterior de que yo fui la hija adaptada, la que no me veía, la que no daba lata, la que prácticamente trataba de no moverme para que no me regañaran o cosas así, de no llamar la atención. Yo me embarazo a los 17 años, derivado de toda esa violencia que se vivía en casa, ¿no? Y pues obviamente el grito en el cielo, porque ¿cómo es posible que si yo tenía todo en casa haya salido embarazada, ¿no? Entonces, no lo hablo solamente desde la sociedad, sino también desde la parte religiosa. O sea, porque yo lo viví como si el embarazo fuera contagioso, ¿no? Recuerdo que yo estaba en ese tiempo en X religión, y estaba en un grupo de jornadas. Entonces, pues obviamente esa parte de satanizar la sexualidad, ¿no? Verla siempre como algo sucio, como algo malo. Entonces, obviamente yo salgo embarazada y es como, ya no puedes estar aquí, porque capaz que se nos embarazan las demás, ¿no? Entonces, yo también fui esa hija problema, a pesar de no tener esa conducta. Y en esta parte que tú hablabas, Reina, de la codependencia, puedo ver cómo en ese momento era como, ya se embarazó, ahora ¿cómo le vamos a hacer toda la familia, no? Porque pues a la bebé no le puede faltar nada. Entonces, hoy ser consciente que desde esa codependencia, desde ese estar al pendiente de todos, tenemos que salvarla, ¿no? En ese momento. Pero yo lo he dicho, o sea, en esa codependencia
en esta ocasión me tocó que me salvaran a mí, pero a mí también me ha tocado salvar, ¿no? Siempre es como quedar endeudada en una familia. No se da esta parte incondicional, y no lo hablo en queja, lo hablo desde esta parte de la inconsciencia, ¿no? Desde esos patrones que yo recuerdo que siempre decían, es que entre los hermanos hay que ayudarse, ¿no? O sea, si a uno le falta porque a lo mejor no trabaja, no, pues todos hacemos la vaquita y ya, ¿no? O sea, Ana, a mí me encantaría que profundizaras en esto. ¿Por qué somos dementes? Porque salimos de esos patrones de victimización, de la sufrida, o sea, de que déjame te cuento mi historia desde mi sufrimiento. No, o sea, nos convertimos en mujeres fregonas, en mujeres valiosas, en mujeres brillantes, y sí, hoy me acepto como tal. Recuerdo en alguna etapa que alguien decía, es que esta mujer se siente tocada por Dios. No, no me siento, he sido tocada por Dios. Desde el momento que nacimos, crecemos, nos desarrollamos, nos formamos en un hogar disfuncional, y nos ha tocado pelear, luchar con grandes batallas desde este sentido, y ser vistas como las más locas, o sea, para hoy decir sí, hoy me merezco vivir desde esta manera. Y es tu punto de vista, qué padre, felicidades, síguele por donde vas, si eso te hace feliz, aunque yo lo vea desde diferente manera. Entonces, esto me encanta, que todo lo que estamos hablando no es desde el juicio a quienes viven así. Ajá. No, es justo porque yo estuve por ahí, ya no quiero regresar, gracias, yo sigo mi camino. Y esta parte, ¿no?, que tú hablabas de la oveja negra, yo consideraba que yo no era la oveja negra porque en mi casa la oveja negra es el contestón, o el que va en contra, o el que se atreve a decir no, ¿no? Pero hoy sí lo soy, porque el romper con esos patrones, yo vengo de un hogar, obviamente donde hay mucho machismo, donde hay mucho sacrificio por parte de la mamá, donde la mamá siempre vive como víctima, vives para los demás, o sea, prácticamente tú come y no importa que yo no coma, ¿no? O sea, eso lo recuerdo desde mi abuelita, ¿no? Era como, hay 5 pedazos de carne, hasta la discriminación. Si hay 5 hombres, se los damos a los hombres, y las mujeres todas comemos frijolitos, ¿no? O sea, desde ahí viene. Entonces yo aprendí a siempre estar para los demás, o sea, a sacrificarte. Yo no me conocía, yo no sabía muchas cosas que hoy, precisamente por esa historia, he tenido la oportunidad, y he querido, ¿no? Porque también hablemos de que en estos hogares cuántas personas mueren en esa inconsciencia por querer pertenecer, ¿no? Porque el ser la oveja negra, cargas mucho tiempo con esta parte de no pertenecer, y cuesta mucho trabajo el romper los patrones. Y yo sí lo quiero decir, porque el decir un no en un hogar disfuncional te hace alejarte, te hace, o espérame, si todos decimos que sí, ¿tú por qué estás en contra? ¿Tú por qué ya no ayudas? ¿Tú por qué ya si ves que está viendo que tal necesita y tú tienes, eres egoísta al no darle, ¿no? Porque ya no te quitas la camisa por un buen amigo. Exactamente. Pero el amigo no tiene camisa porque se levanta a las 12, a la 1, porque no anda en la fiesta, porque no, o sea... Pero eso se enseña en un hogar disfuncional. O sea, y qué mal visto es que si tú tienes dinero porque has trabajado, porque te ha costado, no lo compartas con los demás, te conviertes en la persona más egoísta, y digamos otras palabras, no la podemos decir aquí, pero mucho más fuertes, ¿no? Y hay una separación porque ya no encajas, ¿no? O sea, todos estamos jodidos, pero entre todos nos ayudamos. Y cuando tú empiezas a romper esos patrones, sales de ese victimismo, ya no estás en esta parte de cómo sufro, y el dar todo para los demás cuesta. O sea, les puedo decir que a mí la parte que más me ha costado es decir un no con la familia. Y muchas veces me he sentido mal. Muchas veces he dudado y digo, híjole, creo que esto no está bien, porque se siente feo que no te hablen, ¿no? Se siente feo el que te digan egoísta. Ya cuando no. En realidad, al inicio yo peleaba mucho con eso. O sea, y a mí la parte de ser un hijo adaptado era como todo mundo puede dirigir mi vida. Y si llegan mis papás, esta es mi casa, pero a mí no me gusta cómo está ahí, no me gusta cómo está allá, muévelo, lo estás haciendo mal, primero tienes que hacer esto. O sea, era un títere, de verdad, ¿no?
Entonces el despertar y el decir, es mi casa, a mí me gusta mi bote ahí y no me lo muevas. No, pues ya. Era el grito en el cielo, ¿no? Ahí entra otra vez esta hija. Sí. Problema, esta hija de conducta inadecuada. Y la oveja negra, pero ya no desde la parte mala, sino desde la parte de querer romper con esa historia para permitirle a las otras generaciones, en este caso a mis hijas, hacerlo diferente, ¿no? Y qué difícil es realmente respetar, una, que te respeten a ti, y dos, respetar a los hijos, ¿no? Yo por ejemplo, en mi casa todo era tragedia. Cuando mi hija de 25 años, mi bebé de 25 años decide independizarse, recuerdo que nos dio la noticia y pues en mi casa mi mamá a llorar, ¿no? Y yo pues tengo tan arraigado eso que yo decía, pues es que es algo malo, tengo que sufrir porque aquí un hijo se vaya, es así como, ay, se llevó mi corazón, ¿no? Y agradezco que eso lo platiqué contigo, que me decías, ¿por qué tienes que sufrir? O sea, vas a tener más tiempo para ti, te vas a sentir más libre. Obviamente mi hija abarcaba muy grande parte del closet, entonces pues todo estaba amontonado, ¿no? Y esa parte me ayudó tanto porque la verdad es que me siento bien a gusto. O sea, dejé de tener mi segunda chamba, que era hacer Uber en la tarde, porque pues llévame para acá, mamá, y llévame para allá. Ajá. O sea, 1000 cosas, ¿no? No es que sea Uber, pero pues sí, aparte gratis de mis hijas, ¿no? Entonces, realmente el hacer, el trabajar en mí, el platicarlo y el que expandir la conciencia, dije, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué hay tantos patrones que los tienes que tomar así? Y esta parte que tú hablabas de tu hijo, como tú dices, socialmente mucha gente dijera, a lo mejor no le duele, ¿no? Pero realmente yo lo veo hoy y digo, es un ejemplo de que se puede vivir diferente, ¿no? O sea, yo admiro esa parte de ti donde tu hijo cumplió 1 año y tú, o sea, dijiste, no quiero hacer lo tradicional que hacen todos, ¿no? Y que si lo hablamos aquí es como decir, ups, pues entonces ¿cómo se tiene que hacer, no? Y cuánto eso es mal visto ante la sociedad. Muy mal visto. Pregúntame. Porque no me paré en el cementerio como se debe de hacer, porque no le mandé decir una misa, o estuvimos todos reunidos en una misa que en muchos años, en toda mi vida lo vi, con otras personas que habían fallecido de la familia. No se habla la tía con la sobrina, la hija con la mamá, pero muy presentes ahí ¿no? Entonces, y a la hora de el saludo de la paz, te brincas a Juana, Chana, Perengana, porque están enojados. Y entonces hoy pude decirles, puedo dar esa libertad en mi familia a los hijos, quienes quieren ir a ver a su hermano al cementerio, pero yo hoy decido ponerme en contacto con él, porque solamente no está físicamente, pero ella está más presente que nunca. Muchas noches en su alcoholismo no supe dónde estaba. Muchas veces no dormía clamando a Dios que lo protegiera, porque sabía que a punto alcoholizado agarraba carretera y amanecía en una playa. O sea, cosas extremas, hice de todo, pero la gente no voy a ir por la vida contándole a todo el mundo todo lo que hice o jurándoles que de verdad lo amaba. O sea, no, yo solo sé, y él hoy lo sabe mejor que nunca, cuánto lo amo, ¿no? Y en esta conducta inadecuada de madre, o sea, me equivoqué también muchísimo, ¿no? Pero desde el amor que traía distorsionado. Y justo cuando lo entrego y en esta conducta inadecuada, para muchos, para toda una sociedad, no toda, nada se generaliza, pero para muchos el decir, no puedo con esto me va a matar, esta codependencia con él, a que si él está tranquilo y no bebe, entonces yo estoy tranquila y puedo dormir, porque sé que tenía muchas conductas del daño de una mamá en una formación de conducta inadecuada. Yo
Perdón, yo por ejemplo ahorita que las escuchaba me doy cuenta de que es complicado decir entonces que está bien cuando estamos tan acostumbrados a vivir mal. O sea, estoy escuchando así como de entonces, ¿cómo rompo el patrón? O sea, ¿qué tan normalizado tenemos vivir mal? Que el hacerlo bien es buscar una alternativa. Así es. O sea, buscar una alternativa que tú dices, es que está bien para mí, aunque esté mal para todos ellos, pero quiero hacerlo. O sea, ¿qué impacto? O sea, ¿qué impacto que esté, o sea, sí, que puedan ser generaciones viviendo de una forma y cuando quieras hacerlo diferente, se te juzgue? O sea, porque sí es eso, sí se te juzga. O sea, por ejemplo, mi papá, me acuerdo que la primera noche que yo me fui a vivir sola, yo la verdad sí sentí un respiro, dije, es mi espacio, no sé qué, acomodé mis cosas, todo. Y tiempo después mi papá me dice, ¿no lloraste la primera noche? Yo dije, ¿por? Pues ni que me hubieran asustado. Y yo le dije, es que no sabía que tenía que llorar. Y él así como de que, y dije, ¿por qué sufrirlo cuando para mí fue un logro? ¿No? O sea, para mí... Y como padres, entonces, ¿quién es el de la conducta inadecuada? O sea, yo ¿por dije, qué ya no no sé qué está celebro? bien. O sea, por un lado, nos quejamos del hijo de 30 años, o 40 o 32, o sea, otra edad, porque sigue viviendo bajo el hogar de papá y mamá y nos quejamos, o sea, porque no se independiza, porque no lo... Pero por el otro lado, la de 25 que se independizó, es que ¿por qué lo hizo de esta manera? O sea, entonces... ¿Por qué no sufriste? O sea, la pregunta fue ¿por qué no sufriste? En Y dije, lugar de ¿por qué aplaudirlo? tenía que sufrirlo? O sea, así con mi mamá. Y de verdad que hoy en día visito a mi mamá me visita, a mis hermanas también, y las veo con mucho gusto. O sea, siento que ya es un tiempo de calidad diferente. Sí. O sea, o luego es como de que, oigan, vamos a desayunar, oigan, hay que vernos. Y también creo que es algo en lo que a lo mejor van a darme un poco la razón, el romper con la familia Muégano. O sea, de que se va uno y ahí van todos. O sea, va a sonar mal la referencia, pero como en los cavernícolas que salía uno, iban todos. Fuera lo que fuera, si fuera peligro o no fuera peligro, claro, como fuera. Y entonces, hoy en día puedo estar toda la semana sin verlos, porque digo, tengo trabajo, hago ejercicio, tengo también, tengo novio, y digo, el día que las veo, o sea, no es como echarnos en cara de, ¿por qué no habías venido? De repente sí bromeamos así de que tú ya no te acuerdas que tienes madre y tú no te acuerdas que tienes hija, pero, o sea, ya es con humor, pero de verdad, o sea, ya el no estar todo el tiempo juntas, aunque estemos mal. O sea, porque era estar juntas y estar mal. O sea, así sea estarnos peleando o discutiendo, pero en la casa. Y hoy en día no. O sea, es como... O sea, sí. O sea, romper también con esa familia Muégano que está tan normalizada. Sí. Fíjate, en esta parte que tú dices, yo insisto, ¿cómo rompes cuando no conoces la paz? O sea, es imposible, y sí lo digo así como tal, imposible vivir diferente si no conoces otra forma. Definitivamente sin ayuda no lo logras, ¿no? O sea, y como lo hemos hablado en el otro capítulo, puede ser autoayuda, puede ser la terapia que tú quieras, pero si no hay un voltearte a ver a ti, es imposible, ¿no? Esta parte que tú dices, pues les puedo decir que yo conocí la paz hasta que yo tomé terapia. Y fue hace unos 2, 3 años. O sea, ¿cuántos años de mi vida? Les voy a decir, tengo 43. Tengo 43. Pero... 43. Pero... ¿Cuántos son? Pero yo creo que como a los 40 fue la primera vez que yo me sentí en paz. Y es un sentimiento con el cual yo no estaba acostumbrada. Porque incluso cuando yo estaba en paz, hacía cosas para sabotearla, porque para mí no es un estado normal, ¿no? Y esta parte que tú dices, yo aprendí mucho, que te decían, pues toma las decisiones que te traigan paz. Pero cuando no sabes qué es la paz, pues ¿cómo las tomas, no? ¿Cuál es esa? Entonces, yo recuerdo que en ese en ese poner límites, pues obviamente te peleas con la familia, ¿no?
pero recuerdo que eran, a pesar de estar como luchando con esto de no soy buena hija, yo me sentía tranquila. Era así como de, ay, Diosito, o sea, me trae tranquilidad, ¿no? Y tuve que conocer esa tranquilidad para poder hacerlo. Entonces, pues es nadie nos enseña a ponernos en primer lugar. Nadie nos enseña a conocernos. Está mal visto el ver por ti. Y de esta parte que tú hablabas y que también Cris comentaba, de cuántas veces estaba tu hijo en la fiesta, ¿no? Yo el día de hoy, con los patrones que yo aprendí, yo no duermo hasta que mis 3 hijas estén en la casa. Literal, no dormía, ¿no? A veces. No, cuando yo empecé a tomar terapia, aprendí que digo, pues de todos modos, desvelada o no desvelada, pues les va a pasar lo que les tenga que pasar, ¿no? Pero también es mal visto en mi familia. Es como, eres una mala mamá. ¿Cómo es posible que tú descansando y no sabes lo que le está pasando al otro? Pues el otro está en la fiesta bien padre, está baile y baile y a lo mejor tome y tome, y yo por acá estoy sin dormir, ¿no? Entonces esa también es una conducta inadecuada en un hogar disfuncional. Porque Y parte sí de lo eso. es. Ajá. Pero la de la mamá que no duerme Está bien. Porque te preocupas, pero a lo lejos, ¿tú qué vas a poder evitar? O sea, justo, o sea, no puedes evitar nada. Y al contrario, o sea, tú te desvelas y tú ni te saliste a divertir, nada más estuviste angustiada y es como... Y por eso, volviendo a esta parte de la codependencia, tú también podrás opinar referente a esto, Reina. Cuando llegan pérdidas como esto de fallecimiento, pues cada uno, o sea, que está bien visto o es una conducta bien el que, y ahí tienes mucha gente que se acerca, pobrecita si sufres, ¿no? Y mucha gente se acerca, necesito que me necesites, sufre para que yo pueda llenarme, decir que te ayudo, ¿no? Entonces, si no te ayudo, si no muestras que necesitas ayuda, estás mal, está mal visto. Claro. Es una conducta inadecuada. ¿Cómo es que se murió un hermano o un hijo o un padre y tú puedas seguir haciendo tu vida bien o normal? Sí. Y yo hablo de mí, que ahorita tú nos compartes que yo hablo de mí, o sea, mamá se le murió un hijo y toda la vida vivió mal. Hasta que murió todavía, ella recordaba esto. Y su matrimonio con mi papá, o sea, estuvo mal siempre por esa pérdida de ese hijo que no lo supieron manejar, procesar, soltar, no sé. Pero al mismo tiempo de eso no se habla en casa. Y nunca se habló, no ocupó un lugar ese fallecimiento como hermano mío, ¿no? Entonces, hoy sí lo hablo, y lo hablo mucho, y el día que murió yo justamente estaba en un taller en donde yo hablaba de todo el rol en una familia disfuncional, que ya pasó de ser yo la hija de un padre alcohólico ahora y la hermana de un alcohólico, ahora ser la madre de un alcohólico. Y cómo en decir, ya no quiero vivir esto, y cómo entregar a ese hijo en las manos del Ser Supremo es una conducta inadecuada. Qué poca mamá, o sea, no sabe ser madre, cómo o sea, cómo entrega a un hijo así, ¿no? Y pues bueno, como hermanos también, ¿no? Sí, como hermanos también. De hecho, cuando falleció mi hermano Jorge en un accidente, murió un junio, un 17 de junio, y en septiembre mi mamá y mi papá siempre hacen fiesta en su terreno. No, pues fue súper mal visto. O sea, ¿cómo? Junio, julio, agosto, 3 meses después, y ya están bailando, y ya están poniendo música, y ya están contentos. Fuimos muy criticados, más mi mamá y mi papá, ¿verdad? Supongo que todos íbamos incluidos. Conducta inadecuada de toda la familia. Imagínate. O sea, ¿por qué están felices? Aunque mi mamá nunca fue a autoayuda ni nada de eso, ella tenía esa idea de que había que hacer las cosas que a mi hermano le gustaban.
Y a mi hermano le gustaba la fiesta, así es de que hay que hacer fiesta. Y que haya música y que todos bailemos y estemos contentos. Pero a la familia extendida, que es de mi papá, pues no le pareció. No sé si a la de mi mamá, ¿verdad? Porque pues no dijeron nada, pero los familiares de mi papá jamás volvieron a ir. ¿Cómo se les ocurre? 3 meses apenas murió el muchacho y ustedes están bailando. O sea, fuimos muy criticados, mucho, porque no estábamos caídos en el suelo, ni mi mamá estaba así. Así es. Como esta parte, ¿no? Pues mi hijo muere un miércoles y el lunes yo ya estaba dando un taller, pues justo sobre el mismo tema de esto que hablamos. Y a los pocos días, no recuerdo si a los 8 o 15 días, nos fuimos a un viaje también a vivir otro taller. Y entonces sí se vivió pues lo que se hace tradicionalmente del novenario y todo, pero yo no era la mamá desbordada en llanto o en la locura o aislada. Estaba viviéndolo desde otra manera, con mucha contención, mucha ayuda por muchas personas, recibiéndola de todas, y aprovecho para decir gracias, porque no me soltaron, porque me ayudaron, porque estuvieron en todos los momentos de muchas maneras. Al mes yo me estaba yendo a un viaje internacional a Dubái y un tour por las islas griegas, con todo y lo que yo traía. Eso fue todavía muy mal visto. Mi conducta seguía siendo inadecuada, seguía siendo, pues yo creo que ya la oveja reina de las ovejas negras. O sea, eso ya fue lo peor. O sea, esta mujer rebasó. Eso detonó, el viaje lo detonó. No, ¿cómo a un mes de que mi hijo muere, yo me estaba yendo a un viaje? Era el motor, o sea, yo necesitaba esto, porque soy una mujer muy hiperactiva. Yo estar aislada, ahí sí me desvivo, ¿verdad? Entonces, para mí, gracias, o sea, infinitas gracias a ese otro hijo, que podría decir conductas inadecuadas, porque no lo veo como un hijo normal. Todo lo que hace por su familia es demasiado amor, es mucho lo que da para vernos bien, y él hizo esto para que yo viviera. Entonces esto detonó más esta conducta inadecuada. Entonces, ¿cómo me atrevo? ¿Cómo puedo ser capaz de juzgar la conducta de alguien más si yo no sé lo que está viviendo? ¿No? Que lo primero que debería de existir en todos los seres humanos pues sería esta empatía. ¿Qué estará sintiendo esta persona al vivir lo que está viviendo? Y esa sí es una conducta inadecuada. Es así, juzgar, señalar lo que otro está viviendo, sin saber, cortar, dividir, o sea, estas sí son conductas inadecuadas. Y como esa podríamos mencionar muchísimas. ¿Y qué es lo que nos hace hoy diferentes a nosotros? Continuar en encontrarme a mí misma, pero ya no buscando afuera, sino viendo hacia adentro de mí misma, encontrar qué me gusta, qué me hace bien, qué me divierte, qué me hace feliz, qué me satisface, qué me produce placer. Lo platicábamos en la mañana, ¿no? Lo que para unos dices, esto me causa placer, para otros es una conducta inadecuada, ¿no? ¿Y dónde dice o quién dice que el sentir o tener placer esté mal? Es más, la simple palabra a muchos les asusta. La simple palabra. Entonces, que está asociado con la parte sexual cuando hay muchos placeres en la vida. Como comer. Sí, ya vámonos a comer. Entonces, pues esto para mí es un placer, es una parte que me hace sentir plena, satisfecha, que hoy también agradezco mucho a Dios saber que mi hijo está bien, que sé dónde está, que mi conexión con él es diaria y en todo momento, y que no ocupo hoy de un cuerpo físico para conectar con él,
que en mi condición humana va a haber momentos de tristeza, momentos difíciles, pero también en una conducta adecuada, hoy lo puedo llorar, hablar. Y para eso tengo pues contención, estos grupos de autoayuda, que es donde nos conocimos y hemos logrado infinidad de cosas, ¿no? Así es. De hecho, quería comentar que ha sido o es complicado trascender esas conductas inadecuadas. Por ejemplo, como decía hace rato Vane, el querer resolverle a todo mundo. Y luego cuando ya no lo haces y que otros te digan, pero ¿por qué no lo haces? Si tú tienes, ok, yo tengo, pero yo no tengo que resolverle a los demás. O sea, y cuesta decir no, pero es un trabajo personal de decir, yo no soy responsable de nadie más que de mí. O sea, cada quien debe hacerse responsable de sí mismo, porque dentro de esa conducta inadecuada que ahora escucho, yo resolvía muchas cosas que a mí no me correspondían. Y por culpígena, ay, si es que como si yo gano tanto y aquel no tiene. En días pasados pasó una situación y decía yo, o sea, tú lo trabajaste y ya bien fácil préstame y sabes que nunca en la vida te van a pagar. Yo por dentro yo ya pasé por eso muchas veces. O sea, préstame te lo regalo. Pero en esa culpabilidad de que yo lo trabajo, como dicen, se levantan tarde, no van ni a trabajar, pero si quieren, préstame. No, sí le dije a esta persona, bueno, al compañero de vida, piénsalo, ¿cómo batallas tú para ganarte esos 3 pesos? Te levantas temprano, estás todo el día en friega y otros nada más, préstame, pero como quieras. Si quieres regalarlos, adelante, porque fue lo que yo hice. Ya lo regalé, ya me lo regalo a mí. Y ahora la conducta la hago mejor para mí. Claro. Lo que yo trabaje, lo que haga es para mí. O sea, y cuesta, pero se puede hacer si estoy en esa recuperación propia. Claro. O sea, y si voy a dar amor. Sí. Voy a dar mucho amor y comprensión. Y es que empiezas contigo. Sí, para mí primero. Empiezas contigo y al momento de... Bueno, yo siento que al momento de empezar a conocerte, valorarte, empiezas a tener actos de amor contigo misma y ya después con los demás, pero ya no condicionados, ya no obligados, ya no con compromiso. Es, si me nace lo hago, o sea, o es algo que yo hago ahorita. Si me nace y puedo hacerlo y quiero hacerlo, lo hago. Si no, si lo hago de malas, de verdad hay veces que pesa mucho. O sea, pesa o cuesta y digo, uy, ¿por qué lo hice? Entonces, sí cuesta decir que no, o sea, pero qué chistoso que entonces nos cueste tanto voltearnos a ver a nosotras y ponernos como prioridad. Así es. Ay, pues dentro de todas estas conductas inadecuadas y de esos placeres que hablabas, yo, en mi familia el contacto no era mucho, ¿verdad? Casi nulo. Solamente en Navidad o en un cumpleaños y así rapidito, ¿no? Y yo he descubierto que algo que me da mucho placer es abrazar, ¿no? O sea, después de estar tanto tiempo sin contacto, encontrar personas, amigas, seres y sentir ese abrazo, y aparte que te tardes porque es otra conducta también inadecuada, ¿eh? Tiene que ser, o sea, otra 20 segundos, no olviden, un abrazo. Y no de que así, o sea, social, de que... de cartoncito no, así. De cartón. Ni beso de Judas. Tiene que ser abrazo de 20 segundos, si no, no vale. De verdad es tan placentero, y yo sé que este tema da para mucho y no, tampoco vamos a terminar aquí. Este tema también continuará, pero también es una de los puntos claves que sirve también para trabajar esa codependencia, ese contacto físico, ese amor. Y de verdad, eso empieza desde que son pequeñitos. Si ustedes nos están escuchando y si ustedes tienen hijos y si ustedes viven en un hogar disfuncional, practíquelo. Al principio no te vas a sentir cómodo, pero vas a terminar haciéndote un gran favor tú y un gran favor a esos chaparritos. No necesitas hacer nada más que abrazarlos. 17 abrazos por día, por favor, ¿Sí? dicen los cánones. La cuota mínima. Y si no tienen, pues así, o sea, bien fuerte mismo. Entonces, yo ando bien carente de esos abrazos de niña que no me dieron 17 diarios y yo tampoco no los repetí, entonces tengo mucho que reponer. Ahorita te los damos, no te Mucho que abrazar y dejarte abrazar. Así es. 5 apachurrones cada quien. De mínimo 20. Los esperamos
para el próximo capítulo. Ojalá que vean el capítulo completo y si lo ven, compártanlo, pongan like, no nos dejen. Si llegaron hasta aquí es porque a lo mejor venían del episodio anterior o les interesó. Y si se sintieron identificados, pues qué padre que no nada más seamos 5 dementes en este mundo. Allá hay muchos más y pues sí, esta empatía entre nosotros mismos. Así es. El próximo episodio vamos a tratar de enfocarnos en todas las pérdidas que se presentan en hogares disfuncionales y que se normalizan, y que en esta normalidad de la disfuncionalidad no se habla cuando pierdes la salud, cuando pierdes una mascota, cuando pierdes tus relaciones en esa disfuncionalidad, en un cambio de casa, en un cambio de escuela, en una separación de los padres. O sea, no es para tanto, en una pérdida de los sueños de unos papás modelo al que viste, no sé, a lo mejor con tu amiguita de clases, no sé, en algún lado o en la televisión, en algún programa, en alguna película, tenías un modelo de padres, de familia. Yo recuerdo mucho en aquellos entonces de mi niñez, adolescencia, estaba el comercial de la familia Telerín. ¿Sí? Para dormir, vamos a la cama, y luego la mamá y papá. O sea, yo de verdad me encantaba eso. Y pues no, resulta que hay una pérdida de sueños porque nunca se logró esa expectativa, la pérdida de las expectativas. En etapa adulta, pues las mamás que soñaban con llegar a la edad de la tercera edad y las sillas vacías, los hijos hicieron su propia vida, que sigue este tema, es una conducta inadecuada cuando es lo más sano de esto. Pero ¿dónde entra lo insano o la normalidad? En que creaste tu mundo y tu vida en base a los demás y no te conoces, no sabes quién eres, no sabes qué hacer con tu vida, no sabes irte al cine sola, no sabes ir a comer sola, no tienes relaciones por ti misma. Todo depende de un núcleo familiar, en esta codependencia o en esta insanía, ¿no? Entonces vamos a hablar mucho de todas estas pérdidas, quienes ya se jubilaron y es una pérdida pero tampoco lo procesan, quienes van en la pérdida de la juventud y cierta edad y tampoco lo aceptas. Ay, yo siempre. Pues bueno, y cómo se ve afectada en esta codependencia quienes lo tienen todo, pero en no te puedo soltar, mamá o abuela. Seguimos viviendo esta codependencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a estar a todos. buenísimo, no se lo pierdan, ayúdanos a compartirlo y ayúdanos a que este tema llegue a muchos más. Denle like. Nos tenemos que ir, se me hace que el productor ya tiene hambre. Ya se dice, corte. Ya nos vamos. Ya todos aquí tenemos mucha hambre, pero nos paró el pico. Entonces nos vemos en el siguiente episodio de Dementes.